Hola, ¿qué tal? Soy Mauricio Jorge Yatá, titular de Un Mundo, un Pueblo, de la Liga contra la Corrupción y el Maltrato Público, el que está proponiendo hacer una transformación profunda de nuestros sistemas de convivencia y se me ocurrió incorporar algo que pertenece al método fusión, que es con el cual yo enseño idiomas no nativos, eh, y esto de proceso de comunicación. Eh, Fundamental, porque si los argentinos de alguna manera queremos producir realmente una revolución humana en todo esto, del drama que se está viviendo, el caos absoluto, total, que vivimos en el país por la corrupción imperante y por bueno, el cipallismo, digamos, que existe desde hace décadas o siglos en nuestro país, si queremos realmente recuperar la nación, creo de que esto es el proceso de comunicación es muy importante. Acá pongo, si queremos construir una nueva Argentina y producir una revolución humana para liderar un cambio profundo de nuestros paradigmas de convivencia, simplificándolos, debemos avanzar construyendo desde tres pasos fundamentales. Y esto ya lo hablé en otros videos. Aprender a dialogar, en especial con nosotros mismos, rompiendo los miedos internos que hacen que mucha gente no quiera rumear sus pensamientos para tratar de salir del estado en el que están. Eso es fundamental. Punto número dos, aprender a reflexionar, saliendo de la crítica y la opinión ingenuas y avanzando hacia una crítica personal y genuina. No dejarnos llevar por lo que dicen los medios de comunicación, que están todos vendidos al capital y a los intereses extranjeros y no llamemos así oligarquías porque también tenemos que incorporar las oligarquías argentinas a la transformación nacional, pero sí digamos que son influenciados por intereses extranjeros o extraños a lo que hace al bien común de todos los argentinos. Y tercero, una vez que aprendemos a reflexionar genuinamente, tomar acción social o de cualquier otro tipo, política, económica, institucional, pero salir de estar abulonados en los sillones y en las sillas que nos atan a la caja boba y avanzar. Este video puede tardar un poco más, digamos unos 30 minutos, pero voy a tratar de ser rápido respecto a esto. Ahora voy a salir de pantalla y plantearles directamente el avance que tenemos que tener eh, desde un PowerPoint que hice específico para hablar del proceso de comunicación físico y del proceso de comunicación intelectual, que es una creación mía, para que entendamos cómo tenemos que avanzar en una conversación sana, no apasionada, sino sana, y no para ganar en el debate o en la discusión o en la charla, sino para construirnos, quiere decir, para educarnos en cómo debe ser. Este proceso de comunicación ya te lo empiezo a plantear y yo hablo en off ahora y después apareceré al final de todo el proceso. Eh, bueno, empecemos. Proceso de comunicación físico. Nosotros tenemos, este es el proceso de comunicación que funciona desde todos los tiempos, digamos, en el avance que se hizo tecnológico. Eh, Hay un emisor, hay un receptor, hay un canal entre el emisor y el receptor, en donde dentro del canal funciona un mensaje. Este mensaje tiene determinados condicionantes, que son tres. Primero, el condicionante cero, que el canal esté abierto. Esto da de suyo. El segundo, la condición es que ambos sepan el mismo lenguaje del mensaje que se está transmitiendo. Y la tercera y la segunda condición es que ambos tengan el ánimo para comunicarse. Si todos los elementos y condiciones se cumplen, entonces nosotros tenemos comunicación. Pasemos al otro proceso.
en el cual cuando yo empecé a armar el método fusión, me di cuenta de que había otros elementos que eran elementos intelectuales, elementos inteligentes, elementos que nos armaban a nosotros como seres humanos para comunicarnos, para integrarnos entre nosotros mismos dentro de la misma especie. Y así surge el proceso de comunicación intelectual. El proceso de comunicación intelectual nace del método fusión, que es para la enseñanza de idiomas, lenguas y dialectos no nativos, pero también sirve, por supuesto, para que comunicarnos entre nosotros fuera de todo este marco. Así tenemos una realidad que se nos presenta que la tiene cualquiera de nosotros. Hay un cuestionamiento en el proceso que se inicia de yo hablar con vos, por ejemplo, y el segundo punto también, el tercer punto es una R. Es decir, que del mismo proceso de comunicación físico yo recupero también tres elementos y avanzo sobre la construcción de un proceso de comunicación intelectual. Así, cuando yo tengo una inquietud, te hago una pregunta a vos, que sos el que contiene la realidad, digamos. Entonces, ante una pregunta a quien contiene la realidad, existen tres opciones, y solamente tres opciones. La primera opción es que el que es preguntado no diga y haga nada, es decir, el que contiene la realidad, digamos en este caso, yo te hago una pregunta a vos y vos no hacés ni decís nada. ¿Qué es lo que pasa? El resultado aumenta el nivel de ansiedad y de interrogación de quien preguntó, mío. Bueno, ¿qué habrá pasado con él que no me preguntó? ¿Qué habrá pasado con ella que no me respondió nada? Que cuando yo le hice la pregunta, ¿se entiende? Quiere decir, aumenta mi nivel de cuestionamiento, generando muchos otros cuestionamientos chicos. ¿No me habrá escuchado? ¿Estará sordo? ¿Estará sorda? ¿Qué habrá pasado? ¿Está enojado conmigo? Eso lo pueden ustedes tranquilamente observar si prestan atención, porque ya eso les debe haber pasado millones y millones de veces. El segundo elemento es contestar. Yo acá separo contestar, es decir, resultado, pone la testa, la cabeza, testa es en italiano, la cabeza, pero no abre su realidad. Está jugando a que se comunica, pero no lo hace. Esto es así especialmente con los políticos y con los funcionarios públicos, que cuando los periodistas van a hacerle una pregunta, ellos contestan. Es decir, están jugando a que se comunican, pero no abren sus propias realidades, porque no las saben, porque no les interesa, porque a lo mejor no les conviene. Pero ustedes miren esto, uno viene y le pregunta, bueno, ¿qué pasa, señor ministro de Hacienda, con el presupuesto del año 2017? Bueno, la verdad es que no lo vi porque mi abuelita está enferma. Bueno, sí, su abuelita puede estar enferma, pero nosotros queremos saber qué pasa con el presupuesto del 2017. Y mire, ¿por qué no le va a preguntar al que hace el presupuesto? Y así eh, nosotros estamos viviendo permanentemente en todos los medios de comunicación la incapacidad que tienen periodistas o entrevistadores para abrir la realidad de aquellos que entrevistan. ¿Por qué? Porque los entrevistados lo único que hacen es contestar, es decir, poner la cabeza en el micrófono, poner la cabeza en la pantalla y no abrir su realidad. Eso nosotros lo vivimos desde hace décadas y décadas y décadas y se vive en todas partes del mundo lo mismo. Por eso la enorme insatisfacción que tenemos ante la situación que vivimos de los medios de comunicación. Y esto se lo digo para que especialmente los periodistas que estudian periodismo en todas las escuelas de periodismo, esto y lo otro, entren un poco
a comprender algo que es distinto y que le estamos presentando desde Un Mundo, Un Pueblo, desde la Liga contra la Corrupción, desde el método fusión, etcétera, etcétera. La tercera posición, que es la importante, es responde, repone o responde con su propia realidad, que está censada en el diálogo o conversación. Ahora lo censado está gestuado o sonorizado siendo la misma realidad. Es decir, explico. Cuando uno responde o da una respuesta, repone su propia realidad, que la siente, que la vive internamente, en el diálogo o en la conversación que tiene conmigo. Y en vez de transformar lo que se transforma esa realidad que está censada dentro del mismo, su propia realidad, la gestúa o sonoriza. Es decir, hace el gesto, un determinado gesto, y nosotros ya entendemos de qué se trata la respuesta. O, por ejemplo, dice, sí, sí, bueno, ¿usted cómo se siente? No, yo me siento bárbaro, la verdad que me siento espectacular. Bueno, ¿qué hizo la persona? Llevó lo que se sentía, el estado de bienestar que sentía, lo sonorizó con palabras, entonces abrió su realidad. Y abrió su realidad y la compartió con nosotros. Este es el real proceso en donde eh, la persona comparte lo propio en el proceso de conversación o de diálogo o en la entrevista y entonces da una respuesta. Miren qué interesante que en el castellano respuesta es repuesta de la realidad de uno en el contexto de comunicación con el otro. Es decir, yo hago una pregunta y la persona abiertamente interpreta su propia realidad con el lenguaje que estamos teniendo, que es un lenguaje común, como habíamos hablado antes, y da una respuesta. Por eso tengan muy en claro, cuando las personas que son interrogadas contestan o cuando responden. Y exíjanle a aquel que está con el micrófono, que está con la pantalla, que está interrogando públicamente a alguien, cuando alguien contesta, de decir, no, 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 ustedes tienen que responder para que nosotros sepamos su propia realidad. Así nosotros podemos seguir avanzando. Entonces, solo cumpliendo con la tercera posición hay comunicación. Acuérdense que estamos hablando de comunicación humana. Acuérdense que ustedes que van a autogobernarse a través de una democracia de participación directa o una democracia de representación directa, que asumimos nuestra condición de responsables de nuestros propios gobiernos, nosotros tenemos que aprender estas minucias, estas cosas básicas, y por esto este video que yo les estoy presentando. A continuación vamos a entrar en este marco para comprender, es decir, prender la realidad a cuestionar, cómo tenemos que agarrar la realidad. En este proceso de comprender hay otro esquema que pueden buscar de lo que es conocer, entender, comprender o saber. Entonces, avancemos esto en tratar de entender la realidad. Nosotros entonces tenemos esta realidad y también tenemos la persona que va a cuestionar la realidad. Entonces, ahora avanzamos en, primero hay una primera pregunta que es el quién, una segunda pregunta que es el qué, de la realidad. Quiere decir, nosotros podemos decir, bueno, ¿quién es él? Ah, bueno, él se llama Juan. Bueno, ¿qué es eso? Bueno, esa es mi casa. Otra tercera pregunta, que es ¿dónde? Ah, bueno, ¿y dónde vivís vos? Bueno, yo vivo en Caballito. Bien, perfecto. O cuándo? Che, ¿cuándo vamos a ir al cine juntos? Bueno, vamos a ir mañana. O la quinta pregunta, que es ¿cuánto? Bueno, vos, ¿cuántas personas tenés en la familia?
o ¿cuánto trabajo realizaste ayer o anteayer? Estas 5 preguntas son apenas tangencialmente tocan y penetran la realidad porque la persona a la cual estamos cuestionando, si sabe quién, qué, dónde, cuándo y cuánto, nos va a decir y si no, no lo va a decir. Es decir, puede contestar o puede responder. En realidad, la respuesta es lo que abre el proceso de comunicación acá. Otro elemento más, y es que estas 5 preguntas producen un primer nivel de penetración, es decir, apenas tangencialmente molestan a la persona que contiene la realidad. Después hay un sexto nivel que es el cual. El cual ya vemos que la flecha penetra un poquitito en la realidad del otro. ¿Por qué? Porque este es un segundo nivel de penetración en donde lo que está sucediendo es que nosotros le estamos rompiendo parte de la realidad. Digamos que esta persona que tiene la realidad tiene 2 marcadores, uno rojo y uno negro. Y nosotros le decimos, ¿cuál de los dos te gusta más? Y él muestra el negro. Bueno, se dan cuenta que con la pregunta nosotros estamos cortándole la realidad porque deja el rojo de lado y se agarra del negro y dice, no, a mí me gusta el negro. Ah, bueno, está bien, listo. No es lo mismo que el primer nivel de penetración, en donde si uno sabe lo dice y si no sabe no lo dice. Si uno quiere decirlo lo dice y si no no lo quiere decir. Nosotros ya estamos entrando un poco en la realidad del otro con la pregunta. El próximo nivel es el cómo. ¿Por qué? Porque el cómo entra un poco más en la realidad del otro y molesta un poco más al otro. Nosotros le decimos, bueno, sí, vos trabajás, está bien, trabajás en esta empresa, pero ¿qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿Qué es lo que te lleva a vos a estar en esta empresa? Explícame el procedimiento que tenés para desarrollar todo. Esto, como se dan cuenta, es un tercer nivel de penetración en la realidad del otro. Ya molesta y obliga al otro a salir mucho más en defensa de la realidad que tiene y abrirse mucho más a la pregunta que nosotros le hacemos. El próximo nivel es el para qué, es decir, el resultado que se produce. Este para qué penetra un poco más la realidad del otro y nosotros le decimos, ah, sí, bien, vos estás estudiando inglés, bien, perfecto, no hay ningún problema, pero ¿para qué lo estudias? Entonces el otro agarra y dice, bueno, la verdad es que yo lo estudio porque esto, para lo otro, por esto, porque para mi trabajo y esto y lo otro. Este nivel es el cuarto nivel de penetración y molesta mucho más a la otra persona. Y el último nivel de penetración es el por qué. Porque el por qué, que es lo único, para mí, es la única palabra que nos diferencia de los animales. Porque el porqué es profundo, entra al corazón de la realidad del otro y además molesta en grado sumo porque no tiene fin. Es decir, la respuesta del porqué es insondable. Si ustedes se fijan en cómo funciona nuestra cultura busca el conflicto porque permanentemente analizan el porqué y preguntan el porqué como primera pregunta de todo esto. Bueno, esto es demasiado violento y cuando uno quiere construir un diálogo como corresponde, uno tiene que saber que tiene que cumplir con los distintos niveles de penetración que yo les estoy planteando aquí. Uno tiene que saber que eh, el orden filosófico que yo les estoy proponiendo aquí, que es parte del método fusión, es lo que hay que respetar cuando uno realmente quiere construir una relación sana, una conversación sana y quiere avanzar
en integrar a la persona con la cual está conversando o con la cual está dialogando o a un público con el cual está conversando, dialogando, teniendo relación, de respetar estos niveles de penetración. Esto es muy fácil de entender y lo único que tienen que hacer es jugar sistemáticamente. En principio les digo jugar porque es como un juego el aprender de la misma manera que aprendieron los bebés y que aprendimos nosotros nuestras primeras lenguas o a conversar con nuestros padres, con nuestros primos, con nuestros amigos. Hay que reordenar todo este proceso a través de comprender cómo manejar la realidad del otro y cómo entrar en un proceso de comunicación que sea sano. Hecho esto, una sana y constructiva conversación comienza respetando los niveles de penetración que yo les puse aquí. Esto es muy importante. Ahora, se puede avanzar, leer y estudiar para complementar lo que yo les acabo de decir, reglas para una sana conversación que las tienen en este sitio, que pueden hacer clic y a lo mejor entran directamente, no sé si el link funciona, pero si lo escriben así en la plataforma de unmundounpueblo.org, reglas sana conversación, ustedes van a tener un avance sobre las reglas para una sana conversación que les puse ahí. O también, si quieren avanzar un poco más, las reglas del Parlamento, es decir, lo que se tiene que hablar en una audiencia pública, cómo se tienen que respetar las reglas en un Congreso, en el Consejo Deliberante. Por supuesto que esto es absolutamente extraño a todos aquellos que se llaman funcionarios públicos o políticos o jueces o cualquier otra cosa que pertenece al rango y al área y al ámbito de lo que está totalmente desintegrado en la República Argentina. Nosotros tenemos que autogobernarnos y para eso tenemos que tener un diálogo, una reflexión, una acción social, política, económica o donde querramos participar, pero fundamentalmente aprender a hablar y a conversar entre nosotros. De esta manera, entonces yo les doy el panorama en general como para que entren en conversación con sus amigos, con sus conocidos, armemos partido ALISA en todas las municipalidades del país, que son 2.427, armemos partido ALISA unido, partido unido ALISA, que es abierto, amplio, libre, independiente, soberano y autónomo, vayamos animándonos a juntar 5, 6, 7 amigos en los círculos de cultura, en los centros de cultura y llevemos adelante, porque esto lo tienen también en otros videos, pero llevemos adelante todo esto para construir una nueva nación, para construir una revolución universal. Es decir, nosotros no estamos con este problema de estar viviendo en un mundo de conflictos, de guerras, totalmente desintegrado, en donde toda la cultura nos llevó absolutamente a menos. Voy a hacer un video sobre la vergüenza argentina, que les va a poner exactamente el punto donde tiene que estar respecto al drama que vivimos con nuestros sistemas de convivencia, que se han desguazado, se han desfasado y en donde todo es corrupción, donde todo son traiciones, donde todo es un desastre nacional. Por eso les dejo esto para que lo analicen, lo piensen, lo desarrollen, lo implementen con sus amigos, con sus familiares. En la familia este proceso es muy importante que lo tengan en cuenta. Y para hacer negocios y para poder llevar adelante relaciones de cualquier tipo, esto del proceso de comunicación físico y del proceso de comunicación intelectual les va a venir de perillas como para hacer las cosas bien y empezar a salir del estancamiento cultural y social en el que estamos. Gracias y bueno, que les venga bien. Cualquier cosa
me mandan correos electrónicos y nos volvemos a conectar. ¿Eh? Hasta luego, gracias.